Vamos a pasar a la segunda pregunta. Una vez que ya vimos más o menos cuál es, ahora vamos adentrándonos a la postura de cada uno de los debatientes sobre cómo deberíamos construir o reformar el Estado de acuerdo a cada uno. Y vamos al tema judicial. En el tema judicial vamos a hablar del acceso a la justicia a los pueblos indígenas, ¿verdad? El Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas en los Acuerdos de Paz reconoce que Guatemala es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe. Sabemos que la mayoría de la población en este país es indígena y de esta población alrededor del 30% tiene únicamente su idioma materno como el idioma que domina, y no domina el español, el castellano, ningún otro idioma. Y esto muchas veces dificulta el acceso a la justicia. Por lo tanto, en esta idea de ir generando esta Guatemala donde todos podamos vivir bien, ¿cuál es la propuesta de cada uno de ustedes para construir el sector de justicia en un Estado multicultural? Vamos a iniciar esta vez con Gloria Álvarez. Tiene 3 minutos para exponer su punto de vista. En una república, quien primero manda es la Constitución. No es el presidente, no son los diputados, no son los alcaldes. Es la Constitución, las reglas del juego, donde vamos a establecer quién, si las viola, se castiga y quién, si las sigue, es premiado. Entonces, después de la Constitución, el poder más importante, antes que el presidente o los diputados, es el organismo judicial. Y resulta que en Guatemala, de cada 100 quetzales que entran al erario público, solamente 2 se van a seguridad y justicia. 98 pesos se van a cualquier otra cosa que pareciera fuera más importante en un país donde, repito, hay 14 muertes violentas diarias y un robo cada 6 minutos. Resulta que solo 2 quetzales se van al organismo judicial. Como consecuencia de esto, de 340 municipios que tenemos en el país, solamente 30 tienen una delegación del Ministerio Público. O sea que si a cualquiera de nosotras nos violan sexualmente en el 90% del territorio del país, ni siquiera hay una delegación del Ministerio Público donde podamos ir a poner la denuncia. Entonces, si no ponemos las prioridades en lo que nos está pasando, que es que nos están violando el derecho a la vida, y entendamos que el derecho a la vida es el más importante de todos, porque si te quitan tu vida, ya todo lo demás da igual. El derecho a tu propiedad privada, porque no solo es que te roben, son también las extorsiones de los mareros, es también que llegue una minera y una hidroeléctrica y como el subsuelo es del Estado, pues entonces te quiten de ahí. Y por supuesto que te violen el derecho a la libertad, porque hay muchas cosas de la cultura indígena que valen la pena rescatar. Yo soy la primera que a cualquier lado que voy expongo los textiles de Guatemala, las artesanías, las cosas magníficas que salen de la imaginación y la innovación de nuestra cultura. Soy también muy estudiosa de la cultura maya, que ya estaba extinta 600 años antes de que vinieran los españoles en sus grandes civilizaciones, ya estaba dividida en varios grupos. Pero hay cosas también de la cultura indígena, como el hecho de que la niña no vaya al colegio, que haya violaciones intrafamiliares, que llegaron a ser 2002 niñas entre 9 y 14 años de edad, violadas sexualmente por sus padres y sus tíos, que deben también cambiarse. En cuanto a que los indígenas son la mayoría, yo tengo entendido que el 40% del 100% de la población guatemalteca se identifica como indígena. Ahora, yo ayer subí un video sobre el ADN, donde demuestra que todos somos una licuadora genética, ¿va? Y que yo creo que independientemente del paquete fisiológico en el que venimos envueltos como individuos, tenemos 3 derechos fundamentales que deben ser respetados por igual. Y el día que en Guatemala por lo menos se respete la vida, la propiedad privada y la libertad en los 340 municipios, con una delegación del Ministerio Público capaz de tener también traductores para el área, entonces podemos hablar de otros derechos si ustedes quieren. Pero si no empezamos por lo básico, esa construcción del Estado va a estar muy difícil. Gracias. Primero que nada, señalar que Gloria no abordó el tema de diversidad dentro del sector justicia, y hay que entender que su concepción de folclore y obvio desconocimiento de los sistemas de justicia indígena denotan que la política de proponer que las comunidades sean propietarias del subsuelo solamente quiere indicar despojo de las grandes transnacionales hacia comunidades desprotegidas por completo. Y a partir de acá hay que entender y estar atentos, porque si algo nos ha enseñado la historia es que los grandes capitales son brillantes para confundir sus intereses con el bien común.
Gracias. Maynor, ahorita tienes 3 minutos para ampliar y explicar el tema en cuanto a la pregunta inicial del sector justicia, la reforma del sector justicia. Gracias. Bueno, investigando un poquito en el sector justicia durante las últimas semanas tuve el privilegio en un evento de conocer a don Juan Zapata o don Juan Zapeta. Don Juan Zapeta es una de las autoridades ancestrales de Santa Cruz del Quiché, y él me estaba explicando algunas de las regularidades o algunas de las situaciones día a día de su trabajo como autoridad. Y hay que entender varias cosas. Primero, que en municipios como Santa Cruz del Quiché, incluso Chichicastenango, hay incluso un 95% de resolución de problemas y conflictos sociales a través de las alcaldías indígenas y de las autoridades ancestrales legítimamente reconocidas. Segundo, que hay muchas comunidades en donde sí hay presencia de alcaldías indígenas, en donde hay presencia de autoridades ancestrales, pero no llega al Estado. Y por tanto, tenemos a toda una serie de instituciones que son distintas en una lógica, no son de lógica occidental, pero que de todos modos regulan y resuelven conflictos que ya están trabajando y que no se les es ni reconocida, ni respetada, ni mucho menos dignificada. Entonces mi invitación es concreta. Primero, dejemos de negar la coexistencia del derecho positivo y los sistemas de justicia de las autoridades ancestrales en nuestro Estado, porque eso ya se da. Dejemos también de negar el trabajo legítimo que se desarrolla incluso en las comunidades a donde nuestro Estado no tiene capacidad de llegar. Dejemos de menospreciar el trabajo de las personas como don Juan Zapeta que hacen apoyo a su comunidad. Y por supuesto, dejemos la visión homogenizadora que nuestra lógica occidental promueve y asumamos el reto de construir un Estado verdaderamente diverso. Construyamos un Estado incluyente, respetuoso, que plantee una ruta alternativa posible a la crisis inminente que la geopolítica afrontará en las próximas décadas, causada por estados impositivos y excluyentes. Y asumamos el reto como país de crear un Estado verdaderamente diverso. Y este Estado verdaderamente diverso se va a fundamentar en el respeto a lo que ya existe y en el permitir que estas instituciones se vayan solidificando, en el darles a las instituciones de justicia maya o a las instituciones de justicia legítima de los pueblos la oportunidad de seguir proliferando, de seguir institucionalizando, porque no podemos negar que la colonia hizo un corte rotundo y que aún ahora se están empezando a recuperar. Entonces, como América Latina, tenemos el gran reto de asumir nuestra diversidad y de poder crear a partir de esta diversidad un Estado que sepa respetar cada una de las formas de pensamiento. Y eso, señores, es verdadera libertad. Dejemos de pensar que todos tienen que pensar igual que nosotros, que todos tienen que entender igual que nosotros, que todos tienen que usar la misma lógica occidental que todos tenemos, y aprendamos a respetar lo que cada uno de nosotros tenemos para aportar a este país que finalmente nos obliga a convivir a todos juntos. Muchas gracias, Maynor. Gloria, tienes ahora 2 minutos para reaccionar ante lo que... Yo no tengo ningún problema con que las comunidades tengan sus propias maneras de tener arbitrajes de justicia, mejor todavía. Si con lo ineficiente que es el Estado, si alguien nos puede hacer el favor de tener una mejor alternativa, por mí no hay ningún problema. La cosa es que realmente las reglas sean justas y que no haya dentro de ellas machismo, sobre todo machismo. Porque en este país, si los machos solo fueran los hombres, seríamos unos peludos viviendo arriba de los cuchumatanes. El problema es que las mujeres son machistas también, y por eso es que vivimos en la sociedad que vivimos, y eso hay que reconocerlo, también es parte no solo de la cultura indígena, de la ladina también. Ahora, a mí me intriga cómo Maynor confía plenamente en la autodeterminación de los pueblos a la hora de sistemas de justicia indígenas, pero luego desconfía de esa misma autodeterminación a la hora de decir, démosles el subsuelo. O sea, son buenos para administrar justicia, pero no van a ser capaces de sentarse como una transnacional y decirle, papadito, si vos querés venir a meter aquí tu minera y tu hidroeléctrica, me vas a dar tantas becas para mis niños, nos vas a dar tanta reforestación para la comunidad, etcétera, etcétera. O sea, yo sí confío en la autodeterminación de los individuos, en poder decidir mejor que cualquier burócrata sentado en una oficina lo que les conviene, sean indígenas, sean ladinos, estén en el área rural o estén en la ciudad. Yo creo que la gente puede tomar mejores decisiones económicas y jurídicas para su vida que cualquier burócrata. Por eso apuesto por la descentralización, apuesto por quitarle el subsuelo al Estado, apuesto por legalizar el matrimonio homosexual, apuesto por legalizar las drogas. Ahora díganme ustedes en qué parte de la historia de Guatemala estas son ideas retrógradas que nos quieren volver a venir a vender con espejitos, porque entrado el siglo XX los indígenas no tenían derecho a acumular propiedad privada.
Eras muy morenito, lo siento, nunca en tu vida vas a tener una parcela. Entonces, ¿cómo nosotros podemos concebir que una persona no pueda ser dueña del fruto del sudor de su propia frente? Eso me parece que es lo más injusto para una sociedad, porque no puede haber bien común si no hay bien individual para cada uno. Muchas gracias.